El tema de hoy es similar al del domingo pasado. Hay una pequeña diferencia. Un mensaje para los que aman a Dios. Un mensaje para los que aman a Dios. Amén. Como alguien podría decir que esto es un asunto personal, no le voy a decir cuánto aman a Dios para que levante su mano. Pero usted puede ir pensando, si hablamos de grado, ¿en qué número usted puede poner su amor a Dios? ¿Cuánto ama a Dios? Y hay un versículo que es bastante difícil de exponer, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer, y está basado precisamente en Romanos 8:28. Este es un versículo que lo sabemos de memoria la mayoría. Entonces el tema es un mensaje para los que aman a Dios. Y el texto literalmente dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la Nueva Traducción Viviente lo expone de la manera siguiente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Permítame iniciar esta predicación con lo siguiente. En los últimos meses, como pastor, he estado acompañando a hermanos que han estado y están pasando por momentos difíciles en diferentes escenarios de su vida o de la vida. Algunos verdaderamente difíciles y otros preocupantes. En algunos momentos he tenido palabras buscando ayudarles, pero en otros instantes he guardado silencio, dada la magnitud de la situación del momento, porque aflora en parte la parte natural humana de cualquiera de nosotros, que puede comenzar un interrogatorio propio, como cualquiera que esté pasando por algún momento extremo y tiene esas preguntas. A veces las puede compartir con quien le visita o con quien le asiste por un momento. Pero es tan delicado muchas veces que no hay una respuesta o una palabra que estimule y que ayude. Puede ser posible esto, de acuerdo a la relación que el que padece tenga con su Dios. Pero si es una relación con poca profundidad, hablando de raíz, no va a ser posible, no va a ser tan fácil estarle recitando o recordando palabras que funcionaron en el pasado y que funcionan hoy. Pero dado el momento, pensamos que esa palabra ya no es para mí, ya no la puedo tomar como propia, porque no ha ocurrido lo que yo he pensado sobre lo que es Dios, y me veo como frustrado. Cantábamos un coro hace mucho tiempo que dice: Jesús está aquí, pide lo que quieres
Jesús está aquí, pide lo que quieres. Pero hubo una hermana muy dolida. No existía aquí la iglesia para que ya usted se tranquilice, ¿verdad? Muy dolida por lo que había sufrido, había padecido su casa. Su hijo muy joven, poco tiempo de su matrimonio con una bebé, pasó por un proceso de enfermedad que en lo personal yo no supe en sí cómo se llamaba la enfermedad. Pero mamá dijo, ese coro no lo vuelvo a cantar, porque no es cierto. Jesús está aquí, pide lo que quieres. Ya usted puede imaginarse la profundidad del dolor, y no es para acusar, pero sí lo menciono para que cada uno de nosotros piense o pensemos por un momento cómo es nuestro amor para Dios. Si nuestro amor para Dios está condicionado a que todo el tiempo debemos de estar bien y que lo que sucede a los pecadores no hay razón para que nos suceda a nosotros, porque nosotros no estamos viviendo esa vida licenciosa de tantos. Eso sí se lo merecen, pero yo, y dije, muy difícil. Entonces, pasado ese momento presencial, llegar a la habitación y volver a arrodillarme para decir, Espíritu Santo, no tuve palabras, o Espíritu Santo, las palabras mencionadas, refuérzalas y haz sentir que no son palabras humanas, no son cumplidos, sino que es tu palabra la que he referido, es tu palabra la que hemos mencionado. Ministrale y hazle sentir tu soberanía. Entonces, cuando estuve pensando en este versículo, yo dije, voy a hacer sentir esto a la iglesia, de que hay momentos en que nos vemos como humanos limitados y no tenemos respuesta. Quisiéramos tenerla de una manera general, no tanto por la cercanía de algún otro, de uno conmigo o con otro de la iglesia, sino tener una palabra general, porque todos necesitamos en un momento de esa ayuda espiritual, de esa palabra que Dios nos dio para ayudarnos los unos a los otros. Así que son mis deseos que independientemente de lo que les pueda estar pasando, que mi mensaje de este día les ponga o nos ponga en la perspectiva correcta. La escritura la he alterado un poco, llevando la palabra sabemos para segundo término y tomar de lo que sabemos, que es el valor de amar a Dios. El texto dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Comienzo entonces haciendo sentir el valor de amar a Dios. ¿Cómo es posible que la escritura en tantos fragmentos esté diseñando o esté exponiendo el valor de amar a Dios? En algún momento parece que es algo que exige Dios, o en otro momento es algo que espera Dios. En el primer caso parece que lo está pidiendo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo lo que tú seas o representes, con todo debes de amar a Dios. Podríamos verlo como una exigencia, podríamos verlo como algo que Dios merece,
Podríamos verlo como algo que Dios se ha ganado, el que nosotros le amemos o lo amemos. Y por cierto, Juan 3:16 reza, ya que es de nuestro conocimiento que Dios nos amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea usted cómo Dios amó al mundo. Y aquí mundo no es el globo terráqueo, mundo es la gente, mundo es la raza humana, sin distinciones, amó al mundo y sigue amando al mundo. Vino y se hizo carne en la persona de Jesús. Fue tanto su amor. Y 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo está reiterando ya en la epístola. Él nos amó primero, antes de que alguien apareciera diciendo, yo amo a Dios. Juan le dice, antes de eso, Él te amó o Él nos amó primero. Pero ciertamente Jesús en su momento dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces esto de amar a Dios lo vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y tiene una razón para estar poniendo en nuestra mesa este sentir de que sea amado por nosotros, porque Él nos amó primero. Y a esta hora, independientemente de cuál sea la condición nuestra, podemos ratificar y podemos confirmar de que Dios nos ama y que estamos envueltos en el amor de Dios. Y por el amor de Dios estamos aquí a esta hora. Por el amor de Dios hemos pasado los días anteriores, independientemente como estos hayan sido, y ahora los vemos de manera retrospectiva y decimos, Señor, si tú no hubieses estado a esa hora conmigo, no sé dónde estuviera, ni sé cómo estuviera, pero entiendo que es porque me amas. Entiendo que es porque me amas. Entiendo porque tú tienes un propósito para mi vida y para los que has puesto para administrar en mis manos, sean nuestros hijos, sean nuestras amistades, o sea, la iglesia en este sentido. Entendemos entonces que el que ama a Dios no puede exonerarse de la obediencia a sus mandamientos. Si alguien está diciendo yo amo a Dios, pero omite los mandamientos para ponerlos en práctica en su vida, esto puede ser cuestionado. Quizás no nos corresponda a nosotros cuestionarlo, pero sí, Dios puede medirlo y Dios puede hacerlo sentir si en verdad lo amamos. Cada momento que Dios nos pone en ese espacio frente a este deseo, permítame presentarlo así, lo va a recibir respuesta de nosotros en la magnitud que consideremos su palabra, sus mandamientos. Y no es tiempo para pensar que los mandamientos de Dios son difíciles, o los mandamientos de Dios empobrecen, o los mandamientos de Dios son gravosos. Jamás Dios pudo poner a la disposición o exigencia nuestra algo que vaya en demérito de nuestra vida. Todo lo que Él ha diseñado es para nuestro propio bienestar. Y aquellos que han crecido en amor, aquellos que han desarrollado más amor hacia Dios, se han dado cuenta de las cosas como han cambiado a razón de que ama a Dios. Entonces es válido que ese día los que aman a Dios, nos recordemos que Él nos amó primero. Recordemos que como mandamiento el Señor dice, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón. Entonces, si nosotros en un momento decimos que amamos a Dios, tenemos que mostrarlo guardando su palabra, guardando sus mandamientos, obedeciendo a su palabra. Si esta palabra la pasamos por alto, cuando estamos frente a ella como en una demanda de parte de Dios, entonces se puede cuestionar. Y digo, no nos corresponde a nosotros cuestionar, pero al Espíritu Santo sí, lo puede poner en duda. Y puede hablarnos de diferentes maneras para llevarnos a la reflexión si en verdad amamos a Dios. Usted recuerda del joven que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes cuáles son? Y fue a la reducción de esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y él dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Era como no esperando Dios despojarlo, sino para que le diera vuelta sus ojos a su interior. ¿Dónde estaba su corazón? Y el Señor dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, si su corazón o su tesoro no es Dios, entonces no va a estar su corazón en Dios, sino en cosas. Y le tengo malas noticias. No hay entre las cosas que nosotros vemos como nuestras o esfuerzos conquistados eternos. Todo esto queda. Lo eterno nos espera en la presencia de Dios. Todo lo que hoy podamos nosotros haber recibido de parte de Dios, todo eso queda. Por eso es que hay que trascender a lo que es Dios y cuánto Dios espera y merece de nosotros en el nombre del Señor. Una vez el Señor les hizo sentir que entre las palabras y las acciones había una gran distancia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Queridos hermanos, no es simplemente decir yo amo a Dios. Dios sabe cuánto usted y yo podemos amarle. Y alguien puede decir, vea usted la forma en que ama a Dios. Entonces, si se trata de formas o de muestras, vamos a tener una diferenciación entre nosotros. Pero lo que Dios espera es que todos estemos en el mismo punto de lo que es amar a Dios. Y en síntesis dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si hay cosas que no nos permiten poder en sí amar a Dios, tenemos que considerar y ir al altar de Dios y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, esto no lo puedo resistir, Espíritu Santo, esto me está gobernando todavía, Espíritu Santo. Yo no quiero seguir siendo así, Espíritu Santo. Mi interior dice que debo de cambiar eso, debo tomar una decisión, debo de ser distinto, diferente. Pero no puedo hacerlo, Espíritu Santo. Es muy difícil. Y lo peor es que yo me fijo en otros y me doy cuenta que ellos no lo hacen y están en mejor condición que yo. Entonces, Espíritu Santo, me declaro impotente y necesito tu presencia, necesito tu ayuda. Y vivir el momento y el día como que si este fuera nuestro último día en la tierra. Porque de lo que estamos seguros es que Jesús va a venir o que Él nos llame a su presencia.
Y no amamos a Dios por temor al infierno. Eso también usted descártelo. Usted y yo no amamos a Dios por temor al infierno. Amamos a Dios por lo que Él es. Amamos a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Y amamos a Dios porque todo lo que tenga Él en la vida, o si nos permite la vida, Él sabe de qué manera va a estar obrando con nosotros. Ahora entonces, si amamos a Dios, a los que aman a Dios, en segundo lugar, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí está entonces el punto de garantía, que los padecimientos, las circunstancias adversas que podamos tener, las vamos a considerar, como dice aquí la Escritura, como cosa de bien o para bien, pero con el condicionante, si amamos a Dios. Porque puede ser que lo que nos suceda a nosotros le está sucediendo a alguien, a algún otro que no profesa la fe cristiana. Y nosotros, y eso dicen los teólogos, no podemos llegar a sugerirle a esta persona, muy amiga es, muy buena es, pero yo no le puedo llegar a decir, quiero decirle lo que dice la Biblia, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No podemos hacer sentir esto a cualquiera. Tiene que amar a Dios para que las cosas que Él permite ayuden para bien, obren para bien. Entonces lo importante aquí en esto, hermanos, es que consideremos que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas ayudarán para bien. Por amar a Dios sabemos que las dificultades no nos van a conducir a la blasfemia ni al abandono de Él. Yo no puedo ya cantar, Jesús está aquí, pide lo que quiere. Las dificultades no me pueden llevar a esa duda de que donde estén dos reunidos, en su nombre Él está presente. Cuando dos o tres nos reunimos para tratar asuntos del reino, debemos de estar seguros y confiados que Él está presente. Y que Él no ignora lo que esté ocurriendo, ya porque lo permitió, y así lo señalamos de que es lo permisivo de Dios. Pero se ha dicho que junto con la prueba viene también la salida. Nosotros sí nos ofuscamos con el problema y no sabemos cómo vamos a salir, y en vez de acudir al Espíritu Santo para decirle, Espíritu Santo, dame dirección, oh Espíritu Santo, quiero que pongas a la persona importante, clave, necesaria, efectiva, eficaz para ayudarme en este momento, pero nos dan nombres de personas que no tienen nada que ver con mi fe ni con su fe. Sí, son intelectuales del momento, de la situación o para la situación, pero no hay sabiduría. Ahí hay conocimiento, no hay sabiduría. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento se adquiere, la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Y al que le falta sabiduría, que clame a Dios y Dios le dará abundantemente. Necesitamos la sabiduría. Sí, qué bueno que tiene conocimiento, pero qué maravilloso que también tiene sabiduría. Y en un instante nos puede decir la persona, mire, esto es lo que yo conozco, esto es lo que me ha funcionado, esto es lo que yo creo que es para usted. Pero permítame decirle a continuación lo siguiente. Decimos. Me ha funcionado. Pero me he dado cuenta que no ha funcionado con todos. La misma receta he dado, pero no ha funcionado con todos. Entonces déjeme apartarme del conocimiento de los científicos y voy a decirle algo vivencial, algo que ha sido mi experiencia personal. Y entonces comienza a brindarnos sabiduría. Que Dios nos ayude para que en medio de la dificultad por la que se esté pasando, que nos afinquemos, que a los que aman a Dios. Por eso comencé señalando el valor de amar a Dios. Y amar a Dios no es algo por circunstancia, por conveniencia o por situación. No, amar a Dios es una decisión
que tiene que ver con aceptar su amor primero. Al saber que Él me ama, lo menos que puedo pensar y hacer es amar a Dios. Amar a Dios, porque Él me ama. Y ese es un amor que no se puede comparar con el amor que nos ofrecemos o nos damos en lo humano. Es un amor que no tiene interés. Si hay un interés, es no perdernos, hermano. Qué bonito interés, ¿verdad? No perdernos, sino que en la eternidad estemos a su lado en el nombre de Jesús. Entonces, si amamos a Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar para no blasfemar contra Él. Y vamos a llegar con sencillez de corazón y le vamos a decir: Señor, tú sabes por lo que estoy pasando. El enemigo va a buscar formas y situaciones para acusarnos, para señalarnos, para desprestigiarnos y qué más. Pero usted puede decir: Señor, sí te he fallado. Me ha costado pensar en lo que le voy a decir. Pero si es consecuencia del pecado, y eso lo dicen los maestros de Biblia, no puedo clasificarlo en que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios, porque eso es un resultado de un acto de desobediencia, es el resultado de un pecado. Y lo voy a ilustrar con algo que no es, digamos, ofensivo. A usted todavía le gusta tomarse algunas copas y se le pasó la mano. Iba en su vehículo y tuvo ahí unas cosas raras, la vista se le opacó y se fue a dar con alguien. Y entonces viene y cuente, dice: pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No, disculpe, va a pagar el precio de eso. Iba borracho, creyente borracho. Ay, no, pastor. No, aquí sí. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces hay que probar eso. ¿Cuánto he crecido desde que acepté a Cristo? Para amar a Dios, he estado dispuesto al despojo. He estado dispuesto a renunciar a esa clase de vida. He estado dispuesto a ser diferente. Todo eso lo lleva el amor con el que se ame a Dios. Pero esta palabra o esta frase, y sabemos, implica que Pablo no solamente lo sabe él, sino que intuye que lo sabe a quienes les está escribiendo. Y a quienes les está escribiendo es a los romanos. No les está diciendo algo que ellos no conozcan. No les está diciendo algo que ellos no sepan. Y sabemos, no dice y yo sé, no, y sabemos. Entonces podríamos decirlo aquí también nosotros, ¿verdad? Y sabemos. Podemos decirlo así también, ¿verdad? Y sabemos. Nos podemos decir unos a otros y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces esta carta, y algunos dicen que Pablo todavía no ha ido a Roma, no ha visitado a los hermanos de Roma y les está escribiendo una carta a los romanos y está diciendo: y sabemos. ¿Cómo lo sabe? Qué interesante. Y los romanos, cuando reciben la carta, ellos no están como cuestionando, sino aceptando que es correcto lo que dice Pablo. Aunque no nos conocemos, no nos hemos visto, no nos hemos frecuentado, solo ha sido por cartas, solo ha sido por mensajes. Entonces yo quiero afirmar acá, podría decir el de la familia o quien sea, y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Podemos, hermanos, pasar por lo más difícil que pueda haber, pero no desenfocarnos, que eso, si Dios lo ha permitido a alguien que le ama, el cuadro no está terminado. Contaban de una señora que ilustraba sus prédicas
su manera de predicar en la iglesia era con una pintura. Entonces le ponían ahí ya, ¿qué sería? La manta y la pintura y todo. Y como le habían anunciado de que era una persona que dramatizaba la prédica y todo, entonces muchos llegaron para ver cómo era eso de la predicación con pintura. Y entonces vino ella y sacó, dicen, un botecito de pintura, no sé si era el color negro, agarró la brocha y le aventó así, y lo hizo, casi inundó de negro. Y empezaron allí unos a opinar. De repente un amarillo, y le hace también. Todavía eso no se ve bien. Entonces alguien le dice, tanta fama que le han dado para nada. Si eso yo lo puedo hacer. Yo agarro un bote de pintura y el que está a la par le dice, guarde silencio, porque el cuadro todavía no está terminado. Entonces él quedó ya más expectante de lo que estaba ocurriendo y la señora al final terminó un lindo cuadro y le dice, tenía razón, tenía que esperar a que el cuadro se finalizara. Pero ella sabía que tenía un mensaje. Ella sabía qué es lo que buscó al principio con tirar así la pintura y esparcirla por todo el lienzo. Bien podríamos decir, Señor, esta es mi condición hoy. Esperaré hasta que termines el cuadro, porque yo te amo desde lo más hondo de mi ser. Yo te amo y voy a seguir esperando, Señor, en que tú estás obrando en esto. Yo no voy a dejar de amarte por lo que me está ocurriendo. Hoy más que nunca necesito, si cabe, mostrarte cuánto te amo. Las invitaciones pastorales a levantarme de la silla en la que suelo ocupar dominicalmente, pero que en semana no la frecuento, no la busco. Señor, voy a comenzar a hacerlo. Aquí hay una hermana, Georgina, ¿verdad? Ya más de un año, ¿verdad, hermana Georgina? Predicamos sobre el servicio. Hermana Georgina. Y anunciaron la brigada ya al Tular. Solo el nombre ya da ñañara, ¿verdad? El Tular. Y llegamos al Tular, o llegaron al Tular, caliente el lugar, un poco difícil la llegada. Yo llegué más tarde y me dirigí a ella para darle las gracias porque se había levantado de la silla para servir. Y ella me dijo, es el resultado del mensaje del domingo. Ahora, hermana Georgina, está tan integrada en la brigada médica. Y ella dice, no sé por qué, pero de lo que me estaba perdiendo. Voy a pedir que se pongan de pie los que están aquí, que van a la brigada a evangelizar, a cortar el cabello, a dar consulta médica. Queremos festejarles. Amén. Hermanos, y hay tantas otras áreas que nos pueden vigorizar, vitalizar. Y no es lo mismo, hermanos. Sí, yo sé que el enemigo puede usar esto que digo a continuación. Lo he oído y yo no juzgo eso. Fíjese que lo que me está pasando esto me empezó a pasar desde que decidí servir al Señor. Mire, lo ha oído, ¿verdad? Yo, mire, hermano, cuando solo llegaba,
No, es que gente que no hace nada al diablo no le preocupa. Pero levántese a hacer la operatividad de Dios. Entonces dice Satanás, uno menos que estoy perdiendo por ese Cristo resucitado. Pero usted y yo no estamos para darle gusto al diablo, estamos para honrar al que amamos. Honrar al que amamos. Y yo desafío nuevamente, levántese. No diga yo serví antes, levántese, porque todavía sirve de algo, levántese. No diga yo serví, levántese, levántese, levántese. Es parte del amor que usted tenga para Dios. Ahora, hermanos, nosotros leemos de José. Nadie ha pasado por lo que pasó José. Y qué tremendo por lo que pasó José. Y fíjense, hermano, que en medio de todo lo que estaba pasando, el escritor sagrado dice, y Jehová estaba con José. Entonces viene alguien y dice, pero ¿por qué no estuvo con él cuando estas cosas no le estaban pasando? No, sí estaba. Pero está diciendo que en medio de esto, el Señor estaba con él. Y José tuvo conocimiento de que eso que estaba sucediendo tuvo mucho que ver con la respuesta que le dio a la esposa de Potifar. No puedo pecar contra mi Dios, le dijo. Amaba tanto a su Dios, soñaba tanto lo de Dios, que él no estaba para prestarse a situaciones del mundo. Él estaba en un proceso y lo entendía de que Dios estaba obrando. El caso de Job, tanto José, Job, Daniel, los 3 hebreos, nosotros, David mismo, no podemos entender cabalmente cómo es que pasaron por lo que pasaron y salieron de eso. Pero ¿qué le llevó? ¿Cuánto padecimiento y cuántas cosas? Tengo que decirlo. Dios estaba sobre todas las cosas en su vida. Dios no era negociable en ningún momento. Si comenzamos a negociar a Dios y las cosas de Dios con lo que perece, vamos a defraudarnos a nosotros mismos y vamos a defraudar al que nos amó primero. Quiero que lo conozca y lo entienda. Voy a ir finalizando. Me encontré con un mensaje del reverendo Jong Hoon Lee, el pastor de la iglesia en Yoido, Corea del Sur. Iglesia que estableció John Kicho. Está ocupando este versículo. Y se refirió a 2 escenarios, a 2 casos del doctor Kang Jung-ho y del pastor Rubén Torrey. El doctor Kang Jung, cuando él era un niño, tuvo un accidente, lo golpearon con una pelota de fútbol y perdió la vista de sus 2 ojos. Y vivió él en la orfandad, pobre, con una apariencia miserable. Dicen que llegó a Bulguang-do, donde el doctor Cho oró por él. Pero antes el pastor Cho le dijo, yo estoy viviendo como pobre, pero tú dentro de todos los pobres y mendigos eres el rey. O sea, eres el peor de todos ellos. Sin embargo, en vez de los ojos naturales que él perdió, le fueron abiertos los ojos espirituales. Y el escenario que presenta del joven, con ese impedimento, él siguió en su fe y siguió sus estudios, egresó de la universidad en Corea, recibió honores en los Estados Unidos y luego dice el que narra, durante 7 años en el periodo del gobierno del presidente George Bush,
Estuvo como viceministro en el programa y departamento para discapacitados. Un caso como perdido, para frustrarse, para no amar la vida, para no seguir hacia adelante. Pero él siguió y llega a ese punto de estar en la administración de este presidente y da herencia a su hijo Christopher Kahn, que sirvió de asistente especial del presidente Obama para asuntos legislativos, siendo el asesor jurídico de la presidencia. Ese muchacho, bajo esa condición. Pero me llamó más la atención el caso del misionero o del pastor Rubén Torrey. Tuvo un accidente y fíjense el accidente. Después de haber interpretado el mensaje de un predicador, sale, sube a su vehículo y tiene un accidente de tránsito. Cae en un estado de coma. Y no sé por qué, pero toman la decisión de amputarle un brazo. Porque dijeron que si no hacían esto, entonces perdían a este hombre. Cuando él volvió en sí y no vio su brazo, lo primero que le dijo a Dios fue: Dios, gracias porque te llevaste un brazo. Hasta ahora viví de la mejor manera con los 2 brazos que me diste, pero sé que te llevaste un brazo mío porque lo necesitabas. Las personas no entendieron la situación, empezaron a mover la cabeza y a pensar que el hombre había perdido la razón. Y dijeron: este hombre, por causa del accidente que tuvo, ¿no será que se volvió loco? Gracias a Dios porque te llevaste mi brazo, había dicho. Pidió volver a ser misionero en China o ir a Corea. Al inicio, cuando él llega, comienza la guerra entre las 2 Coreas. Comienza a darse cuenta de cuántos están perdiendo brazos y piernas a razón de la guerra y pasan desapercibidos. Y él comenzó a poner atención a esa condición, a esa situación. Dijo: gracias a Dios, nadie le está dando importancia a las personas que han perdido los brazos o las piernas en la guerra. Pero como tú te llevaste un brazo mío, elaboraré los brazos y las piernas artificiales para ayudarles a ellos. Yo sé que es una orden tuya. Después de entender el propósito de Dios, inició la primera institución de fabricación de brazos y piernas postizas. También por primera vez comenzó un hospital de rehabilitación con la fabricación de brazos postizos. En un momento dijo: Dios, mi mente no llega a entender muchas cosas, pero yo creo que tú guías todas las cosas para bien. Este testimonio y esta atención le permitió llevarles el mensaje de Cristo a la vida de estos y de sus familias, y así recibieron al Señor. Yo sé lo que a mí me ha ocurrido. Y puede ser que algo de lo que me ha ocurrido, que he compartido, yendo por lo positivo, a alguien le bendijo. Y todos podemos tener ese pasado oscuro de angustia. Y cuando el Espíritu Santo comienza a posicionarse más de nuestra vida, no vamos a tener acción como para retroceder a causa de la necesidad o del problema por el que podamos estar pasando. Si usted está pasando por alguna situación adversa y ha enfriado su fe, yo le recomiendo: vuelva a su primer amor.
porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si está cuestionando lo que usted ha hecho para Dios en su vida cristiana y lo mide por el incidente o la condición presente, pídale perdón al Señor y encáucese en que a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de parte de Dios que no podemos entender. Solamente decir nada va a cambiar mi amor por ti, Señor. Seguiré amándote y sé que en medio de la necesidad y el problema cuento contigo. No sé cuánto tiempo más pasaré por esto, Señor, pero hay algo dentro de mí que el enemigo no puede robar y es mi esperanza de que un día me recibirás en tu gloria y me tendrás a tu lado por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.